Entonces, torques es la relación de la fuerza que se aplica, es la relación de la fuerza que se aplica sobre una barra rígida Profe, ya llegué, Daniel Lancheros. si ya te dejé entrar, es la relación de la fuerza que se aplica sobre una barra rígida que puede girar sobre un punto fijo. Y la distancia sobre la cual se aplica. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener, o un torque se produce mejor, cuando tenemos una barra rígida, una barra, ¿sí?, que tiene un punto de giro. Es decir, ella puede girar con respecto a este punto. ¿Sí? Imagínense ustedes tener una barra así como el marcador y mis dedos son el punto fijo sobre el cual ella puede girar. Cuando yo aplico una fuerza, entonces va a generarse un efecto rotacional sobre esa barra. ¿Ok? Ese efecto rotacional es lo que nosotros le vamos a llamar el torque. ¿Ok? Entonces, ¿torque es eso? Es el efecto rotacional que tiene una barra que puede girar sobre un punto fijo cuando se le aplica una fuerza. ¿Ok? El torque lo vamos a representar con la letra tau del alfabeto griego. Tau minúscula. Es así. Nosotros utilizamos la letra tau mayúscula para otra variable. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Cuál era esta? Tensión. Ay, no. Periodo. Periodo. Esta es la letra que representa periodo. Es la tau mayúscula. Esta es la tau minúscula que representa un torque. ¿Ok? El valor del torque corresponde al producto punto de los vectores fuerza ¿Todo junto a qué? punto. Ya les voy a decir por qué se dice producto punto. Al producto punto de los vectores fuerza y posición. Esto lo vimos inicialmente al iniciar el año. Y dijimos que cuando nosotros tenemos dos vectores, ¿sí?, que se pueden representar como dos flechas, entonces cuando yo tengo esos dos vectores,
las operaciones que yo puedo hacer con esos dos vectores serían suma, resta y multiplicación. Pero cuando hablamos de la multiplicación, yo les dije a ustedes que existían dos tipos de multiplicaciones con vectores. Una multiplicación que es el producto punto y otra multiplicación que es el producto cruz. El producto punto, que es el que vamos a aplicar aquí, va a generar un escalar, ¿sí? Genera un escalar. Mientras que el producto cruz genera otro vector. Entonces, si yo tengo estos dos vectores y hago un producto cruz, se me genera otro vector. Pero ¿cómo es la dirección de ese otro vector? Es un vector que queda perpendicular a ellos dos. ¿Ok? Entonces, si mis dos vectores están así, pues el producto punto me generaría otro vector de esta forma. ¿Sí? Siempre va a generar un vector que es perpendicular, se dice que es perpendicular al plano que generan estos dos vectores. ¿Ok? Y esa era Tatiana Cañas. Entonces, el torque va a ser el producto de la fuerza por el desplazamiento. Esta posición, perdón. La posición es medida a partir del punto de giro. Y como ese punto de giro, o mejor, esa posición en la que se aplica el torque puede estar a la derecha o puede estar a la izquierda, significa que esta posición va a ser una magnitud vectorial. ¿Ok? Vuelvo y repito, porque puede estar ubicada a la derecha o puede estar ubicada a la izquierda. Y ya sabemos que la fuerza también es una magnitud vectorial. ¿Ok? Esto lo debo representar es así. ¿Por qué? Porque estamos hablando del producto punto entre esas dos magnitudes. Bueno, estamos diciendo entonces que el torque va a ser una magnitud escalar. ¿Ok? Pero esa magnitud escalar va a tener un signo. Ese signo puede estar dado de dos formas distintas. Una, por los signos que se presentan entre estas dos magnitudes. Sabemos que si la fuerza está dirigida hacia abajo, su signo es negativo, ¿cierto? Y si está dirigida hacia arriba, su signo es positivo. Y también vamos a tener un signo con esta posición, porque ella puede estar a la derecha o puede estar a la izquierda. ¿Ok? Eso significa entonces que esas dos cantidades, esos dos vectores van a tener un signo. Ese signo me va a generar un signo en el torque. Esa es una forma, por los signos que tienen sus dos vectores. La segunda forma es el sentido de giro que tendría la barra. ¿Ok? Ya lo hemos visto anteriormente, que por convención, siempre que giramos en el sentido de las manecillas del reloj, consideramos ese sentido negativo. Y si giramos en sentido contrario a las manecillas del reloj, es un sentido positivo. ¿Ok? Entonces, de cualquiera de las dos formas, podemos considerar el signo que va a tener el torque. Pero chicos, no vayan a hacerlo las dos veces. O lo hacen por el sentido de giro o lo hacen por los signos que tengan los dos vectores. ¿Listo? No lo vayan a hacer por los dos porque ahí sí van a tener el enredo más grande y entonces terminan cometiendo errores con esos signos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Listo, entonces vamos a ver el primer ejercicio. Entonces dicen calcular el torque generado
sobre una barra, perdón, generado por una fuerza, generado por una fuerza de 15 newtons que se aplica sobre una barra aquí pues no hay necesidad de escribirlo, pero ya sabemos que es una barra rígida, es decir, una barra que no se va a flexionar. Eso generaría digamos que unas condiciones diferentes y esas condiciones nosotros no las vamos a tomar. Sobre una barra a 40 centímetros de su punto de giro. Y aquí hay otra cosa que debo tener en cuenta y es una fuerza de 15 centímetros que se aplica perpendicularmente. Perpendicularmente. ¿Ok? ¿Qué otra cosa me hace falta de decir acá? Es, primero, o digo en qué sentido iría a girar la barra, o digo cuáles serían los signos que va a tener tanto la fuerza como estos 40 centímetros. Porque es que 40 centímetros pueden estar a la derecha o pueden estar a la izquierda. Entonces, eso faltaría aclarar. ¿Listo? Eso normalmente o lo escribo colocándole el signo de una vez a las cantidades o a través del dibujo. Entonces, yo puedo hacer un dibujo donde estoy ilustrando exactamente esa condición. ¿Ok? Para nuestro ejercicio, sencillamente lo voy a colocar como un dibujo. Entonces, vamos a colocar aquí que esta es la fuerza que se está aplicando, que es de 15 newtons, y además esta distancia, que son los 40 centímetros. ¿Listo? Antes de continuar con el procedimiento, pues vamos a ver cuáles serían las unidades de torque. Sabemos que las unidades de fuerza son newtons y las unidades de posición son los metros. Por lo tanto, las unidades del torque son newtons metro. ¿Ok? Esas son las unidades en las que tenemos que expresarlo. Si esas son las unidades, significa que estos dos valores tienen que estar en esas unidades. En este caso, la fuerza sí está en newtons, pero la posición está en centímetros. ¿Qué significa? Que tengo que trasladar a metros. Entonces, el torque sería igual a la fuerza, que son los 15 newtons, multiplicado por la posición, que serían 40 centímetros, que sabemos que pasados a metros serían 0.4. Y esto creo que da 6 newtons metro. Ese sería el valor del torque. ¿Sí estamos hasta ahí? Profe, señor. ¿newtons qué? Newtons metro. Ok. Debemos colocar las dos unidades. ¿Vale?
puso en metros, profe, ¿no? Sí, el 40 centímetros en metros es 0,4. Y tiene que ser así obligatoriamente. Pues si estas son las unidades newtons metro, pues esto tiene que estar en metros. Ah, ok, gracias. Ok, a la orden. Seguimos. Cuando la fuerza que se aplica sobre la barra, cuando la fuerza que se aplica sobre la barra no es perpendicular, coma, solamente su componente perpendicular va a generar torque. ¿Componente qué, profe? Solamente su componente perpendicular va a formar torque. ¿Eso qué quiere decir? Supongamos nuevamente que nuestra barra está así en forma horizontal y tenemos una fuerza, pero esta fuerza no es perpendicular a la barra, sino que está formando algún ángulo cualquiera. ¿Ok? Ya hemos visto anteriormente que este vector yo lo puedo descomponer en una componente vertical que estaría en este sentido, ¿cierto? Y vamos a tener una componente horizontal que estaría en este sentido. Estas serían las dos componentes. Esta es componente vertical y esta es la componente horizontal. ¿Ok? La que genera torque es solamente la componente perpendicular. En este caso, si yo tengo esa fuerza así, ¿cuál de las dos es la que está generando el torque? La FY. La Y. La F que está en Y. ¿Ok? Para expresar eso en esta ecuación, entonces se coloca como una barrita invertida, perdón, como una T invertida, que nos está indicando que entre la fuerza y la posición tiene que haber un ángulo de 90 grados. ¿Sí está claro? ¿Cómo así, pro? Pues sencillo, para decir que es la componente que es perpendicular, perpendicular, ¿qué ángulo es? No lo sé. Ah, no sabes qué ángulo es perpendicular. Para tu conocimiento, un ángulo perpendicular es un ángulo de 90 grados. Entonces, eso es lo que significa este símbolo. Que entre la fuerza y la posición tiene que formarse un ángulo perpendicular, un ángulo de 90 grados. Profe, ¿puedes dibujar cómo sería, o sea, de la otra manera? ¿Cómo? No entiendo lo que me dice. O sea, que no fuera, o siempre es con FY. Es que aquí yo estoy representando es cuál es la componente perpendicular. ¿Sí? Que valga la aclaración que no necesariamente es F en Y. ¿Qué tal si la barra está así? Y la fuerza está así. Entonces, esta fuerza la estoy descomponiendo, la tendría que descomponer en una componente perpendicular, pero es que resultó que esta componente perpendicular es F en X, porque así, recuerden que este es el eje X y este es el eje Y. Entonces, en este caso, sería esta componente, y esta componente sería F en Y. ¿Cuál es la que es perpendicular a la barra? ¿F en X o F en Y?
X. Entonces, por eso es que aquí no escribo f en x ni f en y, sino que escribo que es la componente perpendicular. ¿Ok? Que coincida con f en x o coincida con f en y ya es otra cosa. Pero lo que yo tengo que entender es que es la perpendicular. Cualquiera de las dos, pero la que sea perpendicular. Profe, ¿Alguna otra pregunta? o sea que la barra no puede estar en diagonal. Sí, claro, también puede estar en diagonal. Yo puedo tener la barra en diagonal y coloco y estoy aplicando una fuerza que no es perpendicular. Bueno, digamos que la colocamos así. Esta fuerza no está produciendo un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Recuerden que lo vimos desde que vimos planos inclinados por allá en física y decíamos que cuando tengamos situaciones de estas, pues el plano cartesiano también tiene que girarse. Acuérdense que nosotros colocábamos el plano cartesiano para que quedara así. Entonces, en ese caso, este sería el eje X y por acá nos quedaría el eje Y. ¿Ok? Pero yo tengo que ver cuál va a ser la componente que sería perpendicular a esta. Entonces, en este caso, aquí yo tendría, si esta es la fuerza, esta es la componente vertical y esta es la componente horizontal. ¿Cuál de las dos es la que tendría que tener en cuenta para el torque? Ojo, porque está la barra, ¿no? Está la barra. ¿Cuál de las dos componentes tengo en cuenta? F en X. ¿F en X? En Y. ¿F en Y? ¿Al fin qué? Pues en Y, porque es perpendicular. ¿Cuál de las dos entonces? Así es, Y. Ah, ok. F en Y es la perpendicular a la barra. ¿Listo? Entonces, lo otro que tienen que recordar es que esas componentes las hallamos es con senos y cosenos, ¿no? Con razones trigonométricas. Entonces, vamos con otro ejemplo, ahora ya con una fuerza que no es perpendicular. Entonces, pues hallar el torque generado sobre una barra en la siguiente gráfica. Tenemos una fuerza de 45 newtons que se está aplicando en un ángulo de 70 grados con respecto a la barra a una distancia de 80 centímetros. Entonces, lo primero que vamos a tratar de hacer es ubicar las componentes de esa fuerza. Entonces, voy a colocar este 45 por acá para que no me moleste. 45 newtons es el valor de la fuerza. Entonces, yo voy a tener una componente, siempre pintar la componente que nos interesa, que sería la perpendicular. ¿Ok? Esta es la que me interesa a mí, porque esa es la que va a generar el torque. La otra ni siquiera la pinto porque no me interesa. No me genera torque. Como la que cabe, que sería un poquito más. Entonces, ¿qué componente es esta? Y. Entonces la llamaríamos como fuerza en la componente Y. ¿Ok? Ahora la pregunta es, ¿qué razón trigonométrica utilizo para esa componente? ¿Seno o coseno? Coseno. ¿Cuál? Coseno, profe. Coseno. ¿Todos están de acuerdo con coseno o alguien que diga que seno?
O De sea, acuerdo. todos se rajaron. Es con seno f en y para este caso. ¿Por qué? Porque este vector que yo tengo acá, o esta, digamos que esta componente, es la misma que se formaría de este otro lado. Y como este es el ángulo, aquí están los 70 grados, esta longitud es adyacente o es opuesta. ¿Será adyacente o es opuesta? Señor, ¿Esta ¿Adyacente? componente de aquí es adyacente al ángulo o es opuesta al ángulo? Adyacente. Opuesta. opuesta. Opuesta al ángulo, opuesta, queda de frente. Si es opuesto, acuérdense que por razones trigonométricas, la componente opuesta corresponde al seno. Entonces, f en y sería igual a f por el seno del ángulo. Que si siempre va a ser por el seno, no. Por eso yo les digo a ustedes, tienen que tener en cuenta si es la componente opuesta o si es la componente adyacente. ¿Ok? Tienen que tener en cuenta también dónde está el ángulo. ¿Sí? Entonces, para este caso, va a ser seno del ángulo. ¿Listo? Entonces, f en y para nuestro problema tiene que ser la fuerza, que son 45 newtons, multiplicado por el seno del ángulo. Y el ángulo aquí es de 70 grados. ¿Cuánto daría eso? $42,2. Ahora sí puedo calcular mi torque. Sería 42,2 multiplicado por la distancia a la que se aplica, 80 centímetros, y ya sabemos que tenemos que pasar a metros, multiplicado por 0,8 metros. Y eso daría como 33 algo. Sí, 32, 16, 4,6. ¿Cuánto da? 42.28. ¿Cómo va a dar eso, hombre? 42.28. 73.76. 33 punto qué? 76. Listo. Y unidades. Newtons. Metros. Espere, copiamos ese rapidito. Profe, queda menos de un minuto, si quiere. Si quiero. Bueno, yo quiero.